Buenas noches. Voy a compartir con ustedes las notas tituladas Notas de Antonio Sempere sobre perjuicios de Obrador. Contexto. El 11 de mayo del 2023, el usuario Antonio Sempere compartió el siguiente análisis sobre la deformación intrapsíquica que el régimen 4T ha provocado en varios sectores poblacionales. Análisis. Citaremos las líneas referidas. Cuando termine el mandato de López Obrador, podremos achacarle innumerables actos en perjuicio de la nación. Un atroz manejo de la pandemia, nulos resultados en materia de seguridad, terribles políticas ambientales y un largo etcétera. Pero creo que hay algo peor. Un tema que pasamos por alto a menudo es el inmenso daño psicológico que ha provocado en la mayoría de los mexicanos. No me refiero eufemísticamente a que nos haya traumado, ni nada por el estilo. Hablo de una pérdida categórica de voluntad para progresar como nación. Verán, cuando Franklin Delano Roosevelt instauró su llamado New Deal en el Estados Unidos azotado por la Gran Depresión, sabía que tenía que traer soluciones en dos frentes distintos. El más obvio era la necesidad de una recuperación económica, eso era claro. Pero Roosevelt también estaba al tanto de que el problema grande venía de la mano de los resultados de una solución de emergencia. La asistencia social a los millones de desempleados y desamparados, miembros de una sociedad caída en la desgracia. Lo que Roosevelt y sus asesores reconocieron de inmediato era que proveer ayuda en forma de programas sociales era vital a corto plazo para que la gente no muriera literalmente de hambre. Nada malo en darle una manita a esos desdichados, por supuesto. Sin embargo, también descubrieron que esta asistencia social terminaba por ser perniciosa para el estado de ánimo colectivo. La caridad suele ser bienvenida en un principio, pero erosiona el amor propio y el sentido de valía por parte de quien la recibe. El ser humano es complejo en ese sentido. La idea de recibir algo a cambio de nada puede sonar muy atractiva, pero cuando se ha crecido en un entorno que premia el esfuerzo, el trabajo y la dedicación, muy pronto se vuelve contraproducente. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros tenemos una necesidad inherente por mejorar en lo económico, pero sobre todo en el desarrollo personal. Nuestro orgullo cuenta. La satisfacción que emana de valernos por nosotros mismos cuenta. Subsistir no basta, hay que sobresalir. Así que Roosevelt se dedicó a crear empleos a mansalva. No le importaba si la labor era esencial o no para esos tiempos difíciles. Para él era tan importante el obrero de una fábrica como el director de una obra teatral. El chiste era ocupar al pueblo, hacerles sentir que aportaban. El resultado fue un impulso absoluto a todos los sectores vitales para el crecimiento y la reactivación económica. Obras públicas monumentales, el rescate de la industria y del campo, pero sobre todo, una inyección de ánimo para un país que había estado en la lona. Pero ese ejemplo del New Deal no opera cuando la intención del gobernante está lejos de revitalizar a un país. De hecho, ese ímpetu le estorba, le hace ruido. ¿Para qué quieres más de un par de zapatos? ¿Por qué quieres ganar más que el presidente? Eso que Obrador critica como aspiracionismo no es más que el deseo humano de mejorar nuestras condiciones de vida. Él creció acostumbrado a vivir de aportaciones.
no de trabajo honesto. Por eso no entiende que los demás quieran abrirse paso por mérito propio. Entonces decidió crear una nueva variedad de mexicanos. Adiós a los esforzados, a los trabajadores, a los triunfadores de verdad. Hola a los mantenidos, a los resentidos, a los que extienden la mano. Estos últimos son más fáciles de controlar después de todo. Y he ahí su gran crimen. Aniquiló el amor propio, la esperanza de un mejor futuro y la voluntad de desarrollo personal a cambio de gestar camadas de serviles mascotas, mismas que jamás señalarán a un triunfador como ejemplo para sus hijos, sino que lo tacharán de corrupto. El efecto de este atentado contra toda una idiosincrasia, contra toda una identidad, será evaluado a futuro por estudiosos que se preguntarán qué fue de los mexicanos inteligentes y proactivos. Y la respuesta será, un mediocre acomplejado los mermó con dádivas, conciertos y gestos patrioteros. Hasta aquí termina la cita. Un análisis altamente pertinente. La reflexión tiene muy claro el condicionamiento que el capital extranjero detrás de Obrador realizó. Incidir en los procesos intrapsíquicos, en el percibir, pensar, sentir y hacer del individuo. Fueron afectados individuos principalmente de las clases bajas, pero también de la clase media, universitarios, profesionistas y docentes. Generó una estructura caracterológica, un tipo de personalidad irracional, dañina y cuestionable, que responde a patrones sadomasoquistas, violencia, a emociones maniqueístas, a mitos y propaganda. Seres que desprecian el aprendizaje, el conocimiento, la especialización. Rigidez cognitiva y conductual que niega la realidad, que rehúsa aceptar las consecuencias de los malos manejos en salud, ciencia, educación y seguridad. Por ese condicionamiento, hay sectores que verdaderamente están alienados, que sinceramente creen la propaganda estatal, que realmente ven y piensan lo que les programa. Pero otros sectores están conscientes de la monstruosa pantomima, pero deciden jugar su rol por verse beneficiados del peculio. El partidismo entraría en esa clase. Saben lo mal que han resultado las decisiones sanitarias, educativas y científicas, pero el beneficio económico y la protección los insta a actuar a sabiendas de las mentiras, el engaño y la destrucción. Por ello, la recomendación de no votar y no creer en el partidismo como opción real de reforma y justicia social. El cambio de políticos dañosos de un partido a otro y la inserción de lo peor y más antiguo del PRI en Morena son pruebas de ello. Los empresarios irracionales también entran dentro de ese sector. Apoyan decisiones que serán desastrosas para la población, pero como ellos saldrán beneficiados por asignaciones directas multimillonarias, ignoran el dolor y la muerte que genera el Estado. Entonces, amén de la destrucción institucional y la corrupción, el debilitamiento de los procesos psíquicos y de la estructura de la personalidad son acciones extremadamente dañinas y cuestionables por parte del poder. Básicamente, la ideologización, la restricción cognitiva y el control mental han existido en todos los sistemas fascistas. Simplemente va cambiando el tópico a utilizar. Por milenios fue el chantaje teológico que atemorizaba. Luego fueron mitos
de elitismo. Posteriormente, la farsa de la democracia. Y en el caso de los mexicanos, catolicismo e hispanofobia. Una lógica teológica pasiva, sumisa y reactiva. Y un infantilismo ligado a revanchismo que no se enfoca en los verdaderos sajones, sino que se enfila hacia monigotes que no afecten el trasfondo utilitario y los mitos estatales. No es poca cosa el dadivismo que se aplica en los sectores más empobrecidos, a los que el embrutecimiento, producto del hambre, cansancio e ignorancia, coloca en una situación de infantilismo y credulidad cruel. En las clases medias supuestamente cultas no se aplican esas dádivas, pero se les asegura el confort clase mediero y el cumplimiento de los mitos que satisfagan su falseada conciencia social. Es decir, a los sectores educados de las generaciones de la preguerra, posguerra, generación X y millennials, se les hace creer que el obradorato es la concretización de los ideales revolucionarios, el continuador de los mitos izquierdistas, previos y programados. Gran logro el de disfrazar como de izquierda algo que es totalitario, fascista y explotadoramente de derecha. Unos se alinean por la ayuda y el apoyo y otros por la personificación justiciera. Lamentablemente los sectores que alcanzan a develar la madeja de mentiras y manipulaciones han sido aislados y debilitados. Por ello, las mañaneras que censuran, excluyen, minimizan y descalifican a mansalva. Por ello, la militarización. Grupos que nunca se distinguieron por su honestidad ni por su humanismo. Gorilas en las calles y al frente de diversos procesos productivos y comunitarios. Por ello, el fortalecimiento del crimen organizado, permitido por el Estado y coordinado por él. Se ha invertido mucho en esa propaganda, en ese proceso de deformación mental y disminución analítica, porque ha servido y seguirá sirviendo a más de una sola hegemonía y administración. Así como la religión, el esquematismo intrapsíquico usado por los actuales poderes será utilizado en varios sexenios por varios gobernantes, en varios sectores, en distintas generaciones. Hay espiritualidad positiva, hay educación emancipatoria, hay ciencia con conciencia social, hay salud comunitaria, pero esos elementos racionales y humanistas son atacados y nullificados. Es lo reificante, lo homogenizante y aletargador en lo que se invierte, lo que se apoya y desarrolla por parte de las instituciones. Entonces, a nivel discurso, los productos de los más media, las frases repetitivas, las insidiosas mentiras, la actitud socarrona, no son inofensivas, no son azarosas, son algo extremadamente dañino, muy bien pensados, con un planeo horroroso por su eficiencia. Crear personas resentidas, irreflexivas, crédulas y colaboradoras asegura la permanencia de las clases altas nacionales e internacionales que destatan al país y explotan a la población. Los programas sociales matan la iniciativa y la dignidad. Las limosnas desmotivan el compromiso cognitivo y productivo. La genialidad y la especialidad son castigadas, son sospechosas y extinguidas. La mediocridad se recompensa. Los subsidios deben ser temporales porque nulifican la iniciativa y la dedicación. Le sirven más al país las personas que innovan y proponen que aquellas que esperan y viven del populismo. Necesitamos más pymes y menos ayudas. El esfuerzo y el trabajo racional hacen crecer a la persona y a la comunidad. Los apoyos generan pasividad y embotan la mente. No por nada también la facilidad legal e ilegal para acceder a estupefacientes.
Conclusiones. Entonces, lo necesario sería que los sectores alienados superaran el condicionamiento y que los sectores conscientes pudiesen fortalecerse y anteponerse contra un gobierno que no atiende a razones, a hechos, estadísticas y prioridades. Lamentablemente, la situación es más compleja, porque en el utópico caso de que los sectores conscientes pudiesen enfrentarse a los esbirros legales e ilegales, a soldados y delincuentes cómplices del presidente, lo siguiente que pasaría es que el capital sajón mandaría portaaviones y bombarderos a salvar la democracia mexicana. Al menos aún podemos hablar públicamente de esto, pero más voz y voto no permitirán las corporativocracias que dominan el sector occidental del planeta. El asesinato del alma y la exaltación de la ignorancia vienen de la agenda del imperialismo. Si falla la propaganda, sacarán al mercenario y al verdugo, como pasó en Corea, en Irak, Panamá y Libia. Lo que le pasó a Hussein, Omar Torrijos, Noriega y Gaddafi. La agresividad de los capitales internacionales no conoce límites. Para terminar, es necesario señalar que este realismo, que quizás pueda ser calificado por pesimismo, no es algo que lleve al quietismo. Reconocemos lo inaudito de las acciones de las camarillas financieras, pero no por ello nos inclinaremos a algún sector partidista o nos encegueceremos con el próximo caudillo. Y no olvidar que al terminar el sexenio, la agenda continuará y los alienados seguirán aumentando en número y presencia. Ojalá muerto el perro se acabara la rabia, pero no es así. Tan prescindible es un obrero como un político, totalmente intercambiables para las potestades que tienen al país como botín. Las camarillas financieras no soltarán su presa, no permitirán que la inteligencia crezca. Si eres clase media y quieres y puedes especializarte y dedicarte a la ciencia, al deporte o al arte, emigra. En este patio trasero no hay futuro para eso. Y bueno, pues con esto terminamos estas líneas sobre, pues, cómo incide el elemento simbólico y cultural en la sensopercepción, en la cognición y comportamiento de la persona. Una vez más, como desde lo macro se incide en lo micro. Que pasen buena noche.